En ocasiones el siervo tomamos una actitud de que estamos sirviendo a Dios mediante al llamado, mediante al pacto que hemos hecho con Él. Y entre más estudias la palabra, te das cuenta que en ocasiones, no digo que no es cierto, ¿verdad? Estamos sirviendo a Dios, estamos en el servicio de Dios, en el servir de Dios. Pero platicaba yo con mi familia esta semana. Le dije, miren, familia, nosotros hemos sido llamados por Cristo a dejar el mundo y su servidumbre del mundo. Porque hemos comprendido, hermanos, lo que ha hecho Dios con nosotros. Hemos hasta una extensión, nos hemos postrado a sus pies y hemos hecho un pacto con Él, a caminar con Él, aunque haya fuego, aunque haya prueba, aunque haya tormenta, aunque haya todo. Mas sin embargo, el servir a Dios, todo siervo que sirva al Señor se da cuenta que Él, Señor, está en completo servicio para con nosotros. Hay versículos, hermanos, que dice que el Señor te exalta, que el Señor te da una recompensa, que el Señor está sirviéndote, que Él no vino a ser servido, pero a servir. Entonces, cuando el siervo de Dios empieza a estudiar la palabra de Dios y te das cuenta que aún estamos sirviendo, estamos en función de predicar, estamos en función de profetizar, estamos en función de evangelizar, el que está siendo servido es el siervo. Porque el poder viene de arriba. El llamado a vivir en Cristo fue regalado mediante a tu respuesta a servir al Señor. Entonces, mira, les comentaba yo la semana pasada a mis hermanos que el profeta Daniel, ¿verdad? Hasta una extensión, santo, del capítulo 1 al capítulo 7, él estuvo siéndole fiel a Cristo, estuvo siéndole fiel a Dios, hizo grandes maravillas, grandes cosas, pero ya entrando al capítulo 8, le dije que entró en quebrantez. Empezó a comprender que aunque él estaba sirviéndole a Dios, Dios le había dado un llamado y se dio cuenta que el Dios Todopoderoso estaba ayudando, sirviendo al profeta. En ocasiones el cielo piensa, yo voy a servir a Dios por esto y por aquello. Pero el profeta Daniel se dio en cuenta de lo que yo me he estado dando en cuenta, de que la fidelidad de Dios es para siempre y el que nos está sirviendo para el bien de nosotros es el mismísimo que nos llamó. No quiero que malinterpreten mi prédica, ¿ok? Cuando yo digo que el Señor vino a servir, no a ser servido, vino a completar algo que había decretado en generaciones atrás. Él vino a acabalar aquello que el Señor requería para que la gente caminara con Él y le sirviera. Ahora, para cerrar el título, mis hermanos, dice, pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo. Les voy a repetir, como vamos a cerrar el contexto ahora, hermanos, todo el contexto de Amos está hablando de la fidelidad de Dios, que la gente que estaban sin caminar con Cristo iban a retornar a Cristo en el tiempo de Dios. Entonces el pueblo de Israel empezó a darse cuenta de que Dios, todo lo que estaba haciendo Dios, era para su propio bien de los llamados, de los elegidos de Dios. Quiero que entiendan que lo que estamos nosotros viviendo y haciendo, por las buenas obras que hagamos y todo, el Señor tiene la completa supremacía de todo, en todo y para todos. El servir a Dios es un llamado a serle fiel, a vivir diferente, como leímos ahorita en el Salmo, ¿verdad? El salmista, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, dijo, yo voy a cantar y alabar a mi Señor
voy a detestar lo malo, no voy a juntarme con los mentirosos, solamente aquellos que predican justicia y la gracia de Dios serán mis siervos. ¿Me entienden? Pero no tendré nada que ver con nada de la maldad. Entonces, en Daniel, hermanos, si agarran sus Biblias o en el teléfono como quieran, ¿verdad? En el capítulo 12, versículo 1 al 4 dice, en el nombre de Jesús, la palabra dice así: en aquel tiempo se levantó Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Versículo 1, ¿verdad? Hermanos, yo platicaba con el hermano Mateo que yo iba a tratar de terminar el capítulo 12, pero es que está bien profundo. No puedo descartar lo que el Señor está hablando. La semana pasada estuvimos hablando cómo en Mateo 24 el Señor empieza a hablar de las cosas del fin del mundo. Y mucha gente se espanta, mucha gente no les gusta leer lo que va a ser la acabazón o la tristeza. Para muchos, les digo yo, hermanos, que el profeta Daniel empezaba a quebrantarse porque miraba a su pueblo en peligro miraba en peligro de caer sobre las garras del Señor. En el versículo 1 dice algo bien importante: y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora, para agarrar el contexto, tenemos que regresarnos al capítulo 11, el último versículo que dice en el 45, dice: se detendrá entre el glorioso monte santo y el mar, y allí instalará sus carpas reales, pero mientras que esté allí, terminará su tiempo de repente y no habrá quien lo ayude. Está hablando de aquel que se va a levantar en contra del pueblo de Dios, el anticristo, aquella persona que va a traer a querer anular los mandatos del templo de Dios, los sacrificios, dice la palabra. El sacrificio, hermano, que la Escritura está hablando es que ofrezcas tu cuerpo como un sacrificio vivo. Que tu cuerpo sea la morada del Espíritu de Dios, que tú vivas para Cristo aquí en la tierra como vas a vivir en el cielo. Entonces, si vamos a Hebreos 10, para llevarnos con el contexto, hermano, porque va a haber tiempos de angustia, la cosa va a estar un poquito triste. Por eso es que le dije yo que el profeta Daniel se quebrantó, lloró, le decía: Señor, ¿cómo puede ser posible? Pero trajo al arcángel en aquel tiempo, dice: vendrá a ayudar a tu pueblo. Ahora, si me acompañan a Hebreos 10, por favor, al versículo 30 de Hebreos 10. Fíjense lo que dice: bajo la misma unción, bajo la misma doctrina, me atrevo a decir yo con sinceridad, hermanos, que aunque mucha gente no se lo atribuye al apóstol San Pablo, su corazón era para su pueblo. Y muchos están de acuerdo conmigo, muchos están en desacuerdo. He aprendido que hay que aprender a estar en acuerdo, en desacuerdos con los creyentes. Pero al yo estudiar la vida del apóstol San Pablo, su literatura, su manera de predicar, como decíamos en México, doy pesos por tostones a que él escribió la carta de los Hebreos. Entonces, en Hebreos 30, de acuerdo a la unción del autor, porque vamos a proclamar que el autor es el Espíritu de Dios, el siervo o el profeta o el predicador o el pastor, el apóstol, el evangelista de aquel tiempo, que en mi punto de vista personal fue el apóstol San Pablo. Dice así: dice, pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. En el contexto, el apóstol está hablando de las pruebas que caen sobre el creyente, del llamado a permanecer firmes, aún a pesar de las situaciones que hay en nuestro diario vivir. Vamos a tener
gobernantes un poco bruscos, otros un poquito más blanditos. La firmeza en la palabra de Dios es que nos enfoquemos en el reino de Dios y su justicia. Ese es el trabajo del que hablamos ahorita en el salmista, hermano, de todo predicador. Entonces dice, pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Versículo 31 dice, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. El profeta Daniel miraba el peligro de su pueblo, de sus compatriotas, y por eso que yo le decía que en el capítulo 8 empezó la quebrantez y empezó a orar al Señor y a pedirle que le explicara los sueños, las visiones que estaba teniendo. Y después del capítulo 8 hasta el capítulo 12 hemos estado observando que Dios, a pesar de que te da visión, a pesar de que te da revelación, siempre es fiel a darte lo que Él dijo. Te voy a enseñar lo que está escrito en el libro de la vida. Hablamos la semana pasada. Primero dijo, ya te dije la verdad. Ahora te voy a enseñar lo que está escrito en el libro de la vida. Y el Señor está mostrando a Daniel, porque él al sufrir por su pueblo, a estar quebrantado en la presencia de Dios, estaba clamando por la ayuda, por la liberación del pueblo de Israel. De las trampas del enemigo que en aquel tiempo había usado a Nabucodonosor. Hermanos, es profético, o que en el año 580 y pico antes de Cristo, hasta el año 1948, hermanos, de nuestro tiempo, Israel había sido desvanecido. Para que se vean que el Señor en su tiempo está obrando. Daniel quería ver ver a su pueblo deliberado a veces por el corazón, vamos a leer ahorita, por el corazón duro de Israel, fueron esparcidos, hermanos. Les dije la semana pasada, la profecía de la palabra de Dios está hablando en generación. Y las trampas del enemigo siguen siendo las mismas. Va a haber un reinado del norte, va a haber un reinado del sur que se va a levantar en contra del pueblo de Dios hasta el final del día de la segunda venida de Cristo. Va a haber rumores de guerra, va a haber guerras y va a haber un montón de decadencias. Todo está siendo trabajado para el propósito de aquellos que fueron llamados. Todo trabaja para el bien. No se desanimen, no se enfoquen tanto en la acabazón que les voy a leer ahorita, porque escuchen lo que dice el versículo 31, mis hermanos. Es algo aterrador caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terribles sufrimientos. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo, sufriendo junto con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que el futuro les esperaban cosas mejores. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarían para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por fe.
pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas, mis hermanos. Están seguras en Cristo Jesús. Va a haber prueba. El tema del capítulo 12 va a ser el final de la profecía, el final de las cosas. No pierdan el ánimo, manténganse firmes. Va a haber decadencia, acuerdo a lo que profetizó en el capítulo 24 de Mateo, el Señor Jesucristo. Si nos toca a nosotros vivir el tiempo del falso profeta, no desvanezcan sus fuerzas en la fe, en la esperanza de Cristo. Acuérdense que lo que viene para con nosotros son cosas mejores. Todo lo que se está viviendo hoy en día, no pierdan el ánimo. El profeta Daniel, quebrantado, decía: Señor, ¿cuándo se darán estas cosas? No fue el único que les preguntó, también los apóstoles le preguntaron: Señor, ¿cuándo será este día? Nosotros tenemos esa misma pregunta en nuestro corazón: ¿cuándo será el fin del mundo? No pierdan el ánimo, manténganse fieles. La profecía de Daniel no es para que vivan ustedes en un vivir que pierdan el regocijo de vivir en este planeta y servir al Señor. Es todo lo contrario. Daniel comprendió y empezó, aún a su avanzada edad: el Señor es mi Rey, el Señor es mi Dios. Se postró firme, aunque como por su propia humanidad sufrió en su corazón por su pueblo. Él estudió la palabra de Dios, estudió la profecía de Jeremías y Isaías y Ezequiel y se dio cuenta que todo lo que estaba pasando estaba escrito. Ahora le pidió al Señor que le revelara la venida de Cristo y el final de todas las cosas. Y el Señor se lo está dando. Van a pasar unos reinados, va a pasar el greco romano, va a pasar el medo, va a pasar esto, va a llegar otro rey con otro cuerno que se va a levantar y al final va a ser lo mismo. Se va a volver a levantar ese reinado. Lo que quiero llevarles a tomar, hermanos, como le decía el Señor al profeta Daniel, que las generaciones van a pasar. Y así como estaban en los tiempos de Noé, que se casaban y se bebían y todo, nadie le hacía caso al Señor. Y el amor de muchos para con Cristo va a desvanecer, se va a enfriar. Debido a las cosas que se están viviendo en nuestros días, pero todo el tiempo, le preguntaba yo a mi hermano Mateo, hermanos, que todo el tiempo ha habido un remanente que se ha postrado firme para con Dios y no se va a postrar ante ninguna estatua, ante ningún tipo de cosas del mundo. Nos vamos a mantener fieles con los ojos fijados en Cristo Jesús, porque Él viene y no se demora. Acabamos de leer en Hebreos, y trae su recompensa para todo aquel que ha sido fiel. Regresemos a Daniel, mis hermanos, y dice en Daniel, en el versículo 2, dice: ahora está otra vez al 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, porque le leí el versículo, el capítulo 11, el último versículo, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Se imaginan caer en las manos del Dios vivo? Fíjense lo que dice aquí: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hagan escritos en el libro. En aquel tiempo, no te preocupes, el arcángel va a pelear contra la bestia, contra el falso profeta. Pero todo aquel que ha sido fiel, que su nombre está escrito, cuando venga nuestro Señor Salvador, hermanos, van a abrirse unos libros. Y va a haber el libro de la vida. Y si tu nombre está escrito en el libro de la vida, eres de con Cristo, y los que no van a quedarse fuera. Todo el tiempo ha habido gente fiel que no se postran. Les dije la semana pasada, hay iglesias que aparentan estar vivas, pero están llenas de huesos muertos adentro.
porque están titulando la palabra de Dios, la están vendiendo. Platicaba con unos amigos, hermanos, le platiqué también al hermano Mateo, que me dijeron que un pastor que le va a comprar un avión porque si Cristo anduviera aquí, él no andaría en burro, no más andaría en un jet. Santo Dios, yo me quedé, ¿cómo? Por la fidelidad a Dios, le dije a esta persona que no es creyente, te pido mil disculpas por el tropiezo que te hizo pasar este hombre, pero quiero que sepas que todo el tiempo ha habido falsos profetas y falsos maestros. Gente que está llevando al pueblo que no ha tenido el tiempo de personalmente buscar la palabra de Dios y pedirle al Espíritu de Dios que los lleve a toda verdad y a toda vida, están queriendo escuchar lo que sus oídas rascosas quieren escuchar, porque no tienen el tiempo o el interés de preguntarle a Él, que cuando alguien le pregunta, da sin buscar preferencias. Él les va a llevar a toda verdad y a toda vida. Y dependen en una persona como yo que se para en un púlpito para ser instruidos, para recibir revelación. El profeta Daniel por eso estaba quebrantado. El profeta Jeremías lloró por 50 y pico de años y ni una sola alma le hizo caso. Ezequiel instruía, le servía de ejemplo, iba encuerado, hermano, por media plaza del pueblo, para que le dijera el profeta, así dice el Señor, yo cubriré sus vergüenzas. Primero los voy a avergonzar, después los voy a cubrir. Todo aquel que se retorna de su error a Cristo, Él los cubre, nos reviste con una vestidura más blanca que la nieve. El revestimiento, hermanos, es para aquí seamos ejemplo para muchos. Vamos a leer ahorita la hermosura que es el servir a Dios, porque el profeta Daniel, como todos nosotros, hermanos, al mirar el sufrimiento, al mirar la acabazón, ¿quién de nosotros le gustaría que uno de nuestros amados de nuestra familia cayera en perdición en las manos del Dios vivo? ¿A quién le gustaría? Si sabemos cómo va a lidiar Dios con esa gente. Si va a empezar el juicio con la casa de Dios, imagínense quién será de aquellos los que no pertenecen a la familia de Dios. Más imagínense. Entonces no queda otra más que sufrir, como hablamos en el capítulo 10 de Hebreos, por aquellos que sabemos que por su corazón endurecido no quieren hacer caso a la voz del siervo de Dios. ¿Quién es el siervo de Dios? Memo, no. Es Cristo. Él es el que vino a servir al Padre. Él es el que nos llamó para ser colaboradores con Él y exaltar el nombre de nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, regresamos al capítulo 2, y mis hermanos, y dice en el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Confusión. Regreso otra vez al contexto, mis hermanos. Babilonia significa confusión. Babilonia significa que le adhieren a lo que ya se han hablado. Le comentaba a mi hermano Mateo, hermanos, presten atención a esto que me reveló el Señor, ¿ok? Tengo en mi corazón mucho tiempo con esto. Porque debido a lo que he leído en las Escrituras, hay 66 libros, mis hermanos, que representan la palabra de Dios mediante los siervos. 66 libros canonizados, reconocidos en todo el planeta como la palabra de Dios y en todos los lenguajes. Pero hay otros 6 que desde que vino Cristo ha sido adherido a la iglesia. Y el siguiente 6 significa ciencia o conocimiento. Si se van a Génesis, el Señor dijo, coman de todos los frutos menos del libro del ¿qué? Y la sabiduría. Hay otro libro
que va a traer el anticristo, que va a decir, yo soy, y voy a quitar todos los sacrificios del templo, yo soy ese que ustedes estaban esperando. Y si es posible, hasta el elegido va a confundir. ¿Por qué el elegido? Porque hay elegidos en la iglesia de Cristo que no tienen relación con Cristo. Por desgracia, quieren vivir bajo la fe de sus papás, o bajo la fe de sus tíos, o de sus abuelos, o de quien sea. Pero ellos no toman el tiempo necesario, mis hermanos, de tener una comunión con el Padre personal. Pensando y asumiendo, porque mi papá es pastor, pues obviamente yo soy salvo. O porque mi papá es creyente, o mi mamá es creyente, yo estoy bajo esa cobertura. Es falsa enseñanza, mis hermanos. Dice en el versículo 3, los entendidos, esta es la hermosura de servir a Cristo. ¿Ok? Acuérdense lo que dijo el profeta. La escritura decía, él tenía un entendimiento sobresaliente, más que todos los demás en todo el reinado. Su entendimiento era celestial, era del Espíritu. La enseñanza de Dios te lleva a toda verdad y tienes mejor vida. Por eso dicen hebreos, no se preocupen que les quitan todo, los dieron con alegría porque saben que en el futuro vienen cosas mejores. Fíjense lo que dice aquí, hermanos, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, que representa la gloria de Dios, ¿verdad? Escuchen lo que dijo el hermano Pedro, y los que enseñan la justicia a la multitud. Presten atención que hay que buscar primeramente la justicia de Dios y su misericordia. Y todo lo que está en tu corazón será adherido. Hermano, cuando un siervo busca la justicia de Dios, los deseos de su corazón cambian por completo. Ya no quieren el jet que quiere este hermano pastor. Ya no quieren las montañas o las mansiones ni las riquezas. Quieren la salvación de las almas. De aquellos que saben de corazón que están yéndose a la perdición. Hay un incontrolable poder dentro de ti que quieres comunicarle. Ese no es el camino. Ese camino te lleva a destrucción. El camino de Dios es bueno. Te lleva a la vida eterna. Y serás bendecido tú y todo tu hogar por la bendición de Cristo. Dice aquí, mis hermanos, los entendidos resplandecerán como resplandece el firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El hermano Pablo decía, así como las estrellas firman en el firmamento, así sean ustedes en este mundo de oscuridad. No hay un ser humano, hermanos, a menos que vivan en los pobres países que hay mucho smog, ¿verdad? Pero si suben a un monte, si cansan a ver las estrellas en la noche. No se pueden esconder las estrellas en el firmamento. Así también ustedes, hermanos, no se escondan en este mundo de oscuridad. Dejen que la luz de Cristo sea brillante y resplandeciente para que causan, dijo el Señor, hermanos, ustedes sean la sal del mundo. Para los que somos de rancho, sabemos lo que significa la piedra de sal. Porque va el ternero, va la vaquita o va lo que sea y la lamben, les causa harta sed. Y entre más lamben la vaquita, hermanos, más agua beben y más leche ordeña uno. Y así como bebés pequeños que están deseosos de la leche, desean esa leche, dice el apóstol San Pedro, amamántense de ahí, porque es lo que les va a fortalecer. Entonces, si el Señor dijo, ustedes son la sal del mundo, es para que causen sed en aquellos que no están bebiendo de su agua. Que vengan y beban sin dinero, que vengan y coman sin dinero de la palabra de Dios. Que no vengan y digan, el Señor me dijo que me tienen que comprar una casa porque ya no puedo vivir en la casa que tengo. Y se ponen a vender el evangelio. Y llega por tristeza, mis hermanos, a decir, es que me lo merezco. Es que no tengo otro empleo. Es que esto y aquello.
Amen a sus hermanos, ayuden a sus hermanos, mantengan a sus hermanos que están al servicio en alta estima. Pero ustedes saben cada corazón de cada hombre, porque el Espíritu de Dios nos está diciendo dónde se predica la verdad, dónde vive la verdad y dónde existe el verdadero evangelio de Cristo. El apóstol San Pablo dijo, ¿qué a poco nomás yo y Ananías tenemos hermanos para trabajar? ¿No tenemos derecho a vivir de igual que los hermanos apóstoles? Pero para que no les caiga tropiezo, con estas manos yo trabajo. Con estas manos yo voy a seguirme moviendo. Pero vemos pues en otras ocasiones que gente que vive mucho mejor que el siervo, peor que el siervo que diga, le quitan de lo poquito que tienen. Y no saben cómo le van a hacer. Me decía mi hermano el sábado, el otro día que fue a la casa, que ellos estaban platicando en una cita que tenían con la hermana, ¿verdad? Y la hermana, una de las personas decía, no sé si esta vez voy a poder ayudar al pastor, no sé cómo le voy a hacer. ¿Se imaginan poner una carga tan grande a un peligreso, a un miembro de la iglesia? Porque el hombre quiere un jet o un yate o lo que sea. Qué triste, hermanos. A mí me quebran de corazón, como le dije yo a esta persona que hablaba de este hombre, porque nosotros no estamos aquí, hermanos, para pisotear la obra de Cristo. Estamos aquí para decretar, decir, como le dije a esta persona, hermano, lo siento mucho por tu tropiezo por este hombre. Pero Dios es grande. Te invito a Community Christian Church. Ven. Y si mediante el enseñar de la palabra de Dios, el Señor te trae convicción a venir a poner ofrendas, bienvenido. Pero si te cala dar un quinto, quédate con tu dinero. Dios no ocupa tu dinero. Él te quiere a ti, a tu alma, a tu corazón. Ven y escucha el Evangelio. Y que sea el Espíritu que te lleva a toda verdad y a toda vida. Oh, ahí ya cambia, dice. Que han de venir mis hermanos, pero pues no llegan. O nos sigue invitando. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Chequen este versículo, mis hermanos, porque este es el profeta hablando, este es el Señor hablándole al profeta. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. No acuses a tus compatriotas, a tus consiervos. Todo esto tiene que pasar, Daniel. Tú ciérrala hasta el día del fin. Vas a recibir recompensas, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. El profeta, el apóstol San Pablo dice, es que se están juntando un montón de maestros y falsos profetas y que nomás quieren escuchar lo que las orejas rasponas quieren escuchar. Pero la verdad nadie le quiere hacer caso. Nadie le quiere hacer caso al Evangelio. Porque es más fácil decir, es que el pastor dijo. Echarle la culpa al pastor. Pero yo les digo a los hermanos, Dios no puede ser burlado. Nosotros mismos podemos poner un sombrero de charro y un sombrero de intelectual y un sombrero de ciencia a la misma vez. Pero Dios no puede ser burlado. Dios sabe exactamente lo que hay en cada corazón y lo que hay en cada pensamiento. Y antes de que hables, le dijo a Daniel, eres precioso en la vista de Dios, porque cuando empezaste a orar, el Señor te escuchó tu petición. Nada más que se entremetió aquel mentiroso. Tuve que ponerlo en su lugar. Ese fue el contexto del 10 y el 11. Hermanos, si me acompañan a Lucas, se los voy a poner ahí, a ver si lo alcanzan a leer en el dice, pero vayamos a Lucas al capítulo 17. Voy a empezar a leer, hermanos, del 20 hasta abajo, ¿ok? Dice, cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, él les respondió,
Es bien importante, hermanos, que ya no nomás los apóstoles están preguntando, sino también los entendidos, los estudiosos. ¿Cuándo vendrá el tiempo del reino de Dios? Él le respondió, el reino de Dios, versículo 20 de Lucas 17, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Acuérdense, hermanos, que están hablando a los que estaban sirviendo en el templo. Tenían que saber de su venida, igual que Daniel sabía de la primera venida de Cristo. El Señor se la mostró. Van a pasar tantos días, Daniel. 580 años y pico, vino Cristo. Después de que, por casi, hay un silencio, hermanos, en la profecía de casi 500 años, que no escuchaban la palabra de Dios, hasta que llegó Zacarías, que significa Dios se acordó, Elizabeth, de sus promesas. Y empezó de nuevo con Zacarías, trajo al profeta Juan Bautista, al último profeta del Viejo Testamento. Y empezó todo lo que le dijo a Daniel, lo que estuvimos estudiando en el capítulo 9, 10 y 11, ahora nosotros lo sabemos por mediante el Espíritu de Dios y la Escritura, que se llevaron a cabo. Pero lo del fin, ahorita lo vamos a ver. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Le está hablando proféticamente a los fariseos, que lo tienen enfrente de ellos, ¿ok? Y para todo aquel que ha creído, aquí está el reino de Dios, entre ustedes. A sus discípulos les dijo, llegará el tiempo cuando ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Hablando lo que hablamos con Daniel, mis hermanos, dice, les dirán, está aquí o está allí. ¿Ok? Pero no vayan. Dice, pero no vayan ni los sigan. Les dirán, el 24 dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el día del Hijo del Hombre. Pero primero es necesario que padezca mucho y que sea desechado por esta generación. Aquí están los hermanos fariseos, están los discípulos escuchando. A ustedes les dirán, acá está, allá está, no vayan ni lo sigan. Así como se mira el relámpago resplandecer, así va a venir la venida del Señor. Cuando ustedes miren con una nube que les diga, a ver, hermano Norberto, ahí te va un rayo. ¿Verdad que no avisa la nube? De repente cae el resplandecer. Y así se verá. El Señor no va a venir a decirte, si yo me pongo a decirles en 1948 se hizo, la iglesia volvió a resplandecer, 70 años después, que de una generación o más 120, entonces ya estoy metiéndole de más a la profecía. Nadie sabe el tiempo ni la hora. ¿Para qué esta advertencia es así? Para que la gente viva de acuerdo al Evangelio, porque nadie sabe cuándo va a regresar el Señor a juzgar a su pueblo. 26 al 31 dice, tal y como sucedió en los días de Noé, así también sucederá en los días del Hijo del Hombre. Ok, tal como sucedió en los tiempos de Noé. La gente comía y bebía, y se casaba y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿A qué se refiere Cristo que es injusto? No. Trajo a Noé predicándole la justicia de Dios, la rectitud de Dios. Y la gente, en vez de hacerle caso, estás loco, Noé. ¿Cómo que va a haber aquí diluvio? Estamos a medio desierto. Te patina el coco. Aquí están los hermanos predicando domingo a domingo a domingo, diciéndole, hermanos, sigan a Cristo, caminen con Cristo, lean la Biblia, métanse con Cristo, sométanse a Cristo, vivan para Cristo. Y la gente está esto loco, Memo.
28 dice, lo mismo sucedió en los días de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba casas. En Noé era la pura indulgencia del cuerpo. En los tiempos de Lot eran riquezas. Lo que hablamos en el capítulo 11 de Daniel, que la trampa del enemigo son las riquezas de este mundo. Ven, mira todos estos reinos, le dijo a Jesús, con que te postres ante mí, te los regalo. Todos son tuyos. La respuesta de Jesús, oh no, andas mal. Estoy parafraseando. Alabarás solamente a tu Dios. Dice, pero cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ya no va a haber diluvio, pero se aguardó un lago de fuego eterno que huele a azufre. Así será el día del Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que está en la azotea y tenga sus bienes en su casa, que no baje a tomarlos. ¿Por qué lo lleva a Hebreos? Porque el que les quiten sus propiedades, ustedes las entreguen con harto gusto. Porque saben que en el futuro les vienen cosas mejores. Fíjense lo que dijo aquí el Señor Jesús, en aquel día, el que está en la azotea y tenga sus bienes en su casa, que no baje a tomarlos. Y el que está en el campo, que no regrese a su casa. Perdón. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Yo les digo que esa noche, ¿ok? Si dos están en una cama, uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Si dos mujeres están moliendo juntas, una de ellas será tomada y la otra será dejada. Si dos están en el campo, uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Entonces le preguntaron, ¿y eso, Señor, dónde ocurrirá? Y Jesús le respondió, donde está el cadáver, ahí se juntan los buitres. Donde se predica la palabra de Dios mala, ahí están los buitres. Donde se dilute el mensaje de Cristo, ahí están las aves de rampiña, picoteando, dándoles de querer comer y no es cierto. El Señor Jesús fue bien directo con la pregunta que les preguntaron, para que la gente le dijo a los discípulos, ustedes escuchan, allí está, ya no vayan, ustedes saben, ya se lo estoy diciendo, cuando vean resplandecer, así vendrá el Señor. No le hagan caso a la gente, en otras palabras, esperen en mi palabra, confíen en la palabra, miren que esta es la palabra de Cristo, déjense llevar por el Espíritu de Dios, porque se levantarán falsos profetas y falsos maestros. El profeta Daniel, mis hermanos, a la misma vez que el Señor, que estas personas le preguntaban a nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde ocurrirá esto? Le dijo, donde se predique falsedad, allí, donde hay muerte. Está hablando muerte espiritual. Está hablando gente que no es salva. Está hablando gente que no nomás en las iglesias, pero afuera en el vecindario, en su diario vivir, que no se les predica el evangelio. Y si se les predica, que le digan, es ok, mija, está bien, es ok, mijo, está bien. No, hija, el Señor dice así, la palabra dice así, qué bien va a estar. La justicia de Dios es una y es recta. Él no va a cambiar la palabra de Dios por nadie. Si vamos a Apocalipsis, mis hermanos, en el capítulo 20, del 11 al 15, dice,
Vi también un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de su presencia huyeron la tierra y el cielo y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos grandes y pequeños. Escuchen atención aquí, porque lo que le dijo al profeta Daniel, unos serán levantados a vergüenza y otros a vida eterna. Donde hay buitres, ahí está la muerte. Entonces dice, vi entonces de pie ante Dios a los muertos grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. Todos vamos a compadecer ante el trono, ante el tribunal de Cristo, de Dios. Creyentes y no creyentes vamos a dar cuentas. Pero qué tan fiel es Dios para aquel que ha creído en Él. Tenemos abogado, Cristo Jesús. Él fue el que nos revistió y cubrió nuestra vergüenza. Por eso es que unos van a ser levantados, mis hermanos, para vergüenza y otros para vida eterna. Dice, el mar entregó los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos. Y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta era la muerte segunda. El día del Señor está preparado para que venga fuego y azufre. Que es la muerte segunda. Es la completa separación de Dios y individuo. Por desgracia, por eso el profeta Daniel estaba quebrantado al mirar esta revelación. Entonces dice aquí, todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¿Ya ven por qué es muy importante entregarse a Cristo? ¿Ya ven por qué es tan importante decir a nuestros amados, camina con Cristo? El que no está con Cristo, mis hermanos, que el que su nombre no está en el libro de la vida, va a perpetua destrucción. Y el profeta Daniel, quebrantado al mirar el sufrimiento de su pueblo, dijo, Señor, ayúdanos. Ayúdame con mi pueblo. Ayúdame con tu pueblo. El Señor está invitando a nosotros, ayúdanos, Padre, con nuestros familiares, con mis compañeros, con mis sobrinos, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, con lo que sean, para que su nombre esté en el libro de la vida. Ay, mis hermanos, pero si nosotros somos los buitres, que como papá y mamá, está bien, hijo, no te preocupes, tú dale recio a la vida. Tómate otras 5, cómete una línea de cocaína, dale bien duro, tiene hartas mujeres. Somos los buitres. Y ahí hay muerte y destrucción, separación completa. El querer decir a la gente, ya estás en Cristo, está bien, ya eres salvo. Ya no tienes por qué preocuparte. Cuando la palabra dice que cada quien trabaje por su propia salvación. Porque todos vamos a dar cuenta de nuestras obras, mis hermanos. Es por eso que desde cuando yo anhelaba este contexto, no tanto, mis hermanos, para reprender o desanimar, sino para enseñarles el camino de caminar con Cristo. El tiempo del fin. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 8, dice, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, ¿verdad? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. ¿Ok? Hay que aprendernos a redarguir con las personas que tienen preguntas.
Versículo 2, que prediques la palabra, que no prediques a Memo, que no prediques que prediquemos a Cristo y Cristo crucificado, que en Él hay salvación, su rectitud y su justicia es para siempre. Dice aquí, que instes a tiempo y afuera de tiempo, que estés bien preparado, mi hermano, en la cocina, en el baño, en la recámara, en el trabajo, en la bodega, en el carro, en lo que sea, a tiempo y a destiempo. Redarguye, ¿ok? Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay que reprochar al que está haciendo mal, hermano, pero no para dejarlos asesinados o sangrando hasta que la muerte se les llegue, sino volverlos a levantar, a exhortarlos que caminen con Cristo, que solamente Él debe ser merecedor de todo honor y toda gloria, no uno que está aquí parado en el púlpito. Que los mantengan en alta estima, sí, Señor, es bíblico, pero todo honor y toda gloria, así como se lo entrega el pastor a nuestro Cristo, así también los de la iglesia. Denle todo honor y toda gloria a Cristo. Él fue el que me llamó. A Él sea el honor, a Él sea la gloria. Versículo 13, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos. Y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas, a los cuentitos. Oh, en el nombre de Jesús traigo una revelación. Ahorita mismo usted, hermano, si da $10,000, se le convertirán en $100,000. Y ahí va el pueblo de Perigués que están dando apenas 10,000 y le van a poner todos los 10,000 en la plato. Y los 100,000 nunca llegaron. Es que hermanito no los dio de fe. Miren cuántos hermanos están haciendo eso. Van a dar cuenta. Pero están reuniendo un montón de maestros para escuchar solamente lo que ellos quieren escuchar, lo que es los tiempos de Noé, indulgencia de la carne, tiempos de Lot, en propiedades de este mundo. Cuando Jesús dijo, si miran estas grandes edificaciones, ni una piedra quedará encima de la otra. Y se afanan y se les quita el gozo del Espíritu de Dios porque yo no puedo con los pagos, ya no ando bien agüitando, bien cansado. Y el gozo de Dios, a ver cuando llega a la iglesia, ¿quién va a creer allá afuera si me miran con la cara larga? Con tanta carga y tanto peso de posesiones de este mundo. Fíjense lo que dice aquí, hermano. Pero tú sé sobrio en todo. Tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Yo estoy ya a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El mar dará sus muertos, el Hades dará sus muertos, y Dios va a dar recompensa según sus obras. Y el apóstol San Pablo dice, yo ya corrí la carrera, yo hice mi servicio, estoy viejito, ya estoy por entregar la tienda. Corrí la carrera, mantuve la fe, voy a recibir mi corona ese día de la revelación de Cristo. Cuando Él venga, va a decirme, bien hecho, mi bien y fue el siervo. Punto número 1 dice, si el Señor desea que su iglesia le sea fiel y se paren firmemente en su palabra. Pues que no está diciendo en lo que predico.
en la palabra de Dios. Mantengan su firmeza en la palabra de Dios, mis hermanos. Ahí están más seguros que cualquiera de nosotros puede tratar de ayudarlos. Daniel capítulo 12, versículos 5 al 8, rápido, porque ya se me está pasando el tiempo, dice, y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Imagínense, mis hermanos, está el profeta Daniel recibiendo el fin del mundo. Y los que están al lado le llaman maravillas. La palabra es para que Daniel se levante. De que la corona de Dios, ahí viene. La recompensa de Dios, ahí viene, mis hermanos. Que sean fieles a la palabra de Dios. Esa es la gran maravilla de Dios. ¿Y cuántos de ustedes resplandecerán como la luz del firmamento o como las estrellas del cielo? Es la invitación a todo creyente que vamos a ver todas estas grandes cosas que está hablando el Señor que estaba vestido de lino. La semana pasada decretamos de que era Cristo. Dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Levantó sus manos, mis hermanos. Y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Será por un tiempito solamente el sufrimiento, será por un tiempito estas cosas que van a estar, les leí en Hebreos capítulo 10, para que ustedes no vivan como los tiempos de Lot o los tiempos de Noé. Que estemos preparados a tiempo y a destiempo. Que prediquemos la palabra de Dios. Que hagamos nuestra función de evangelistas. Que redargullemos con alguien. Hablemos con alguien de la palabra de Dios. Que le reprendan si es necesario, pero que los exhorten con alta paciencia y con mucho cuidado. Con la doctrina. Entonces dice aquí, yo oí más, no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Hermanos, los profetas hablaban por nosotros, para que el Señor nos dé a conocer su verdad. Les voy a decir ahorita lo que significa, hermanos. Es bien importante, les dije la semana pasada que todo el mundo, creyente y no creyente, está bajo la gracia de Dios. En San Marcos y en San Lucas nos enseña que la escritura que el Señor puso como una red plantada en cada esquina de los puntos cardinales de la tierra, está protegida. Les voy a decir lo que dice en Tesalonicenses, mis hermanos. 2 de Tesalonicenses capítulo 1 al 7. Escuchen esto que dice el hermano San Pablo, ¿qué? Porque él es el hermano que hablaba más del tiempo del fin que los demás. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu. Lo que le dije ayer a mis hijas cuando estábamos orando en la casa, mis hermanos. Una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hermanos, no se dejen engañar, así como dijo el Señor, van a ver el relámpago resplandecer, así vendrá la venida del Señor y no les va a avisar para que se mantengan listos y corriendo la buena carrera de fe y peleando la buena pelea de fe. Dice, de ninguna manera se dejen engañar porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía, la que hablamos con el hermano Daniel, por casi 5 capítulos, 4 capítulos que diga, hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado,
es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. Lo van a ver, hermanos, levantarse. Y si la semana pasada los llevé, ¿cuál va a ser? Uno de fuera y el profeta de adentro de la iglesia, del pueblo de Dios. Y va a decir, este es el que estábamos esperando. Y todo aquel que quiera comprar no va a poder comprar a menos que se ponga la marca del 6:6 y el otro 6. Del conocimiento. La ciencia va a aumentar y el conocimiento va a aumentar. Pero muerte trae ese tipo de altanería. Versículo 5 dice, no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto. Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y ahora saben ustedes que es el Espíritu de Dios, mis hermanos. Cuando Jesús les dijo a los apóstoles, no se preocupen, no los voy a dejar como huérfanos, les voy a mandar al Espíritu de Dios, el cual los va a guiar a toda verdad y a toda vida, y aún las cosas que no han sido reveladas, se las revelará. Juan 14. Aprendan lo que dice la Escritura, mis hermanos, porque todo esto que está aquí, lo que está sosteniendo todas las cosas es el Espíritu de Dios. Estamos bajo esa red, esa protección. Y cuando Él se ha removido, mis hermanos, este hombre de pacotilla se va a poner como Dios. Y va a engañar a muchos, si es posible hasta los elegidos. Dice, versículo 6, ¿ok? Dice, y ahora ustedes saben bien que es lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Que no quiere que se pierda nadie, ¿verdad? Dice el siguiente versículo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene, hasta que Él, a su vez, sea quitado de en medio. Va a haber una disolución, hermanos, una alusión, van a confundir a la gente, va a regresar Babilonia, que significa confusión. Y muchos le van a hacer caso al falso profeta porque nunca estaban metidos en la palabra de Dios. No conocían el plan de Dios para sus vidas, nomás sabían de Dios. Cuando al que se está refiriendo aquí, mis hermanos, es al Espíritu de Dios. A Él se está refiriendo en esta escritura. Lucas 21, 20 al 24 dice, pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en la ciudad salgan de allí. Los que están en los campos no entren a la ciudad, porque esos días serán de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero hay de las que en esos días estén embarazadas o amamantando, porque vendrá sobre la tierra una gran calamidad y sobre este pueblo vendrá la ira. Cuando Él se ha removido, van a ser tiempos, solamente por un corto tiempo. El Señor, cuando el Espíritu de Dios se ha removido, hermanos, ahí sí empieza el conteo retractivo para la venida de Dios. Porque se lo dijo allá a Daniel. Hasta entonces, cuando el anticristo se levante, el Señor va a venir y le va a dar duro. Y caerá a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumplan los tiempos que a ellos le esperan. Los paganos o los gentiles, mis hermanos. ¿Qué es lo que lo está deteniendo? Que hasta el último día del último gentil que es para ser salvo, el Espíritu de Dios no va a ser removido. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido.
Pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Fíjense, mis hermanos, lo que dijo la profecía que el Señor Jesús. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Por parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Estudia toda la profecía, te pones a leer la palabra de Dios y el Señor te lleva a toda verdad y a toda vida. ¿Qué es lo que lo detiene? Que haya salvación a todas las naciones aparte de Israel. Los gentiles, los paganos somos nosotros. El pueblo de Dios es Israel. De ellos es la salvación. De ellos es las promesas. Nosotros fuimos invitados porque ellos rechazaron lo que era legalmente de ellos. Lo vendieron como Saúl se lo vendió a Jacob. Por eso sufrió Cristo. Y lo rechazaron. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. ¿Ya ven la fidelidad de Dios? Punto número 2, hermanos, dice, los dones y el llamado de Dios para su iglesia son irrevocables. Dios les dio un don para predicar el evangelio, la palabra de Dios. Ejércenla. No se avergüencen del evangelio. Sepan responder a tiempo y a destiempo. Y cuando un hermano les causa tropiezo, perdónenlo. Y si le causa tropiezo a otros con los que andan con ustedes, pídanle disculpas en su lugar de él. Redargúyanla con ellos y demuestren lo que dice el evangelio. ¿Por qué hacemos esto? Se siembra la semilla de la salvación, mis hermanos. Para cerrar, del 9 al 13 dice, y respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Vino Cristo, se completó, mis hermanos, desde entonces empezó los últimos días y el fin ahí viene. Cada día estamos más cerca de cuando creímos en Cristo Jesús. Cada día es un día más cerca, dice, versículo 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán, lo que les acabo de leer ahorita. Cuando Él sea removido, les leí en Tesalonicenses, para que no se sientan ustedes más que otros. Les leí en Lucas, hasta el último día, el último gentil que será salvo, que aceptará a Cristo, entonces Él vendrá. Y esos ya van a estar bien tristes. Ahí van a tener que literalmente perder su vida para poderla salvar. Versículo 11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ahí empieza el conteo regresivo, mis hermanos. Y dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, al igual que el hermano San Pablo. Va a recibir su corona que fue reservada porque le fue fiel a Dios, y esa corona para ustedes, hermanos, también es prometida. Este es el levantamiento de ahora, se lo voy a leer rápidamente, mis hermanos. Yo sé que ya me pasé de tiempo, pero quiero amonestarlos con esto. Capítulo 12 habla de los días, estos últimos días.
al igual que ahí en Daniel, pero no lo voy a llevar allí, lo voy a llevar al último capítulo de Apocalipsis, que es el 22, y dice así, mis hermanos. Rápidamente lo voy a leer sin parar. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida. ¿Quiénes estaban allá en el río? Gloria a Dios. Uno al lado y otro a la izquierda y otro al otro lado. El cual produce 12 cosechas de frutos. Y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Las hojas de la Biblia, mis hermanos. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz de lámparas, ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. Entonces el ángel me dijo, todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. El Señor Dios, que inspira a sus profetas, ha enviado a su ángel para decirle a sus siervos lo que pronto sucederá. Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen la palabra de la profecía que están escritas en este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él dijo, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, tal como tú y tus hermanos, los profetas. Al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro, adora solo a Dios. Entonces me indicó, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. En contraste a Daniel, mis hermanos, que le digo que sellara, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal, los impíos, ¿verdad? Deja que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga llevando una vida justa. Deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarles a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el último, el principio y el fin, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos son los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que les encanta vivir una mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo el que quiera beber, todo el que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen la palabra de la profecía escrita en este libro, si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía,
Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas dice, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Amén. Esas palabras fueron de Jesús y Él viene. Y la iglesia dice, ven, ven Jesús. Ahí está la recompensa, ahí está la gratitud por el servir al Dios que vive. Vamos a cantar el último cantito. Dice, el último punto más les quiero decir, hermanos, rápidamente, dice que la recompensa por tu fidelidad a Dios viene pronto de cuando creímos por primera vez en Cristo. Mantengamos nuestra fidelidad hoy y siempre, amén.